Buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, estamos recordando la vieja afirmación que en una guerra la primera víctima es la verdad. Porque nos tienen apabullados con información de la guerra de Ucrania. En Ucrania se sienten los alaridos de las autoridades europeas que se conmueven tiernamente por la eventual hambre que va a haber en el mundo como consecuencia del bloqueo infame que Rusia le está haciendo a los puertos de Ucrania, lo que no permite el abastecimiento de trigo para que la gente tenga pan y fideo, sobre todo en el norte de África, Túnez, Marruecos, Egipto, el África subsahariana, lugares donde, en fin, es tradicional. Pero resulta que tú te pones a estudiar el asunto. Y mira lo que pasa. El 30% del trigo del mundo que se exporta, lo exportan Rusia y Ucrania. Pero Ucrania exporta el 8%. El otro 22% lo vende Rusia para esa zona. Y curiosamente, los puertos principales donde se embarca son los del Mar Negro. Pero los puertos rusos ahora no pueden funcionar por el bloqueo de las medidas que tomó Europa. Quiere decir que desde el punto de vista del hambre, del pan, de los fideos, es más importante la venta de Rusia que la de Ucrania, pero está bloqueada. Pero entonces te das cuenta que si sacas la cuenta del fertilizante pasa algo parecido, más del 20% del fertilizante. Se nos cortó. Bueno, a ver, estaba interesante el análisis sobre la guerra Rusia-Ucrania. 7 de la mañana, 14 minutos, retomamos enseguida el vínculo con José Pepe Mujica desde la República Oriental del Uruguay. Bueno, sigue realmente impresionante el incendio, como te decíamos anteriormente, en este edificio de Córdoba y Ecuador. Al menos ya 12 personas han sido trasladadas a distintos hospitales, 4 menores heridos de gravedad, 4 menores. Se incendió el piso octavo entero, las imágenes que recién te mostrábamos, tremendas. Se ha incendiado un edificio, el piso octavo completo, y bueno, hay 15 ambulancias del SAME trabajando en el lugar en este momento, aquí en la capital federal. 4 menores heridos de gravedad, y casi al lado está una estación de gas natural licuado. Ahora están haciendo con una grúa que tiene como una especie de corralito, ¿no?, que llevan están procediendo al rescate de una familia que se encontraba justamente en un balcón de un edificio cercano, ¿no? Así que bueno, la verdad que es un momento dramático el que se está viviendo. Euge, ¿con qué temperatura estamos? En este momento 6 grados 2, la sensación térmica 4 grados 7, sigue cubierto el cielo, estará mayormente nublado en el resto del día, sin pronóstico de lluvias, esperamos una temperatura máxima de 12 grados. Bueno, mientras esperamos retomar la conducción, la comunicación con Pepe Mujica para la habitual columna de los martes, que estaba desarrollando, se nos cortó. Vamos, Juan Estranoy, con una breve. Sí, porque asume hoy, luego de la oficialización en el boletín oficial, valga la redundancia, Guillermo Michel al frente de la aduana, un cargo que ya ocupó en el año 2015 y desempeñó distintas funciones en la AFIP en reemplazo de la hasta ahora titular de ese organismo, Silvia Traverso. Michel llega de la mano de Sergio Massa, quien asesoraba en
la Cámara de Diputados. ¿Qué va a tener a cargo ahora Mitchell como principal tarea? Bueno, poner el ojo en la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, todos estos mecanismos que busca controlar el gobierno en el marco de importaciones, récord, que alcanzaron 7.820 millones de dólares en mayo, récord absoluto, y ahí va a estar una de las tareas del nuevo titular de la aduana. Un puesto muy importante, un lugar muy importante justamente para controlar todo el tema de importaciones. Retomamos el vínculo con José Pepe Mujica. Pepe, sí, lo escucho, vamos. Lo que te quería explicar sencillamente, que las repercusiones que se tomaron piensan desde el punto de vista europeo y de los Estados Unidos, y no piensan para nada en el resto del mundo. Entonces, una vez más parecería que la mentalidad del colonialismo sigue primando en la cabeza de los gobernantes de esa parte del mundo, y no se hacen cargo de la enorme repercusión indirecta que tiene sobre un conjunto de pueblos que absolutamente nada tienen que ver con este miserable conflicto. Entonces, Naciones Unidas está diciendo que hay más de 300 y pico de millones de habitantes de este mundo que van a pasar hambre, que van a pasar hambre fea por este encarecimiento y esta escasez del cereal, porque cuando hablamos del trigo estamos hablando de pan y de fideo. Totalmente. Y de cosas elementales en el sostenimiento de la vida, no es cualquier cosa. Pero además, lo peor que te puedo decir, que va a haber encarecimiento de los costos de siembra, inevitable por la cuestión de los fertilizantes y otras hierbas. Y corremos el riesgo de que el año que viene, abruptamente, el mundo tenga que bancar una fuerte recesión por la economía norteamericana y europea, y también un cierto enlentecimiento de la economía china. Si esos pronósticos y esos análisis que están haciendo muchos economistas en el mundo se llegan a cumplir por el conjunto de medidas que están tomando, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos contra la inflación, se dice que desembocan en una recesión. Entonces vamos a pasar de precios espectaculares agrícolas a precios miserables, pero habiendo aumentado el costo de producción en forma considerable. Fíjate qué lindo panorama que tenemos en el horizonte, sin tener la más mínima responsabilidad en esta miserable guerra que está soportando el mundo. Bueno, es lo que planteó el presidente Alberto Fernández, Pepe, en la reciente cumbre de las Américas, cuando le dijo ahí ante Biden, ustedes aquí en el norte hacen las guerras y nosotros sufrimos las consecuencias y el hambre en el sur. Exactamente. Exactamente. Tú sabes que es imposible sacar trigo del Mar Negro, y girasol y aceite y etcétera, porque los barcos rusos, por el bloqueo que hay, no pueden usar los servicios portuarios del mundo en muchos países. Y por otra parte, los seguros de navegación no corren, y por lo tanto hay un bloqueo desde el punto de vista práctico con respecto a esto. No se le ocurrió ningún talento de estos que gobiernan la política negociar con Rusia que Ucrania pueda sacar el trigo y que Rusia también lo pueda sacar, claro, y que se den todos los zapapos que quieran, pero que por lo menos ese trigo que está cosechado vaya al destino de las necesidades de los países. No se les ocurre.
hacen declaraciones, porque claro, Europa no va a pasar hambre, Estados Unidos tampoco. Una vez más tienen responsabilidad mundial en esta civilización, pero no la asumen. Y esto nos deja el siguiente razonamiento: dependemos de nosotros mismos. ¿Hasta cuándo seremos tan tontos de no tener un poco más de unidad entre nosotros y los emergentes para podernos defender? Esta es la pregunta que me hago, porque a problemas internacionales, desgraciadamente, no hay otra respuesta que defensa también internacional, y esto significa concertación política que mire por encima de nuestros intereses. Totalmente. Ahora, además, con el reciente triunfo de Petro en Colombia, que usted estuvo también apoyando en la campaña con un mensaje que envió a los colombianos antes de la elección, el triunfo casi seguro de Lula en Brasil, la región tiene que recuperar el UNASUR, ¿no? Tiene que recuperar el UNASUR. Tienen que recuperar vergüenza para defenderse. No sé cómo se puede llamar, UNASUR o como se quiera, pero juntarnos por encima de los matices y diferencias que podemos tener, y tener una proyección internacional conjunta, porque si no nos defendemos nosotros, no nos va a defender nadie. Y es una ley: cuando eres débil tienes que juntarte con los otros débiles para ser un poco menos débiles. Es elemental, viejo. Es así. Y esto es lo que falta. Es así, totalmente. Pepe, gracias por las reflexiones de cada jueves, que sirven mucho. Un abrazo enorme. Gracias. A cuidarse del frío.